Siete señales de un espíritu débil. Primera de Pedro, el capítulo 5, el verso 9, dice la palabra del Señor: pero resistidle firmes en la fe, sabiendo que la misma experiencia de sufrimiento se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. La vida del cristiano es de continuo en la lucha por mantener un equilibrio entre lo que concierne el diario vivir y principalmente el ámbito espiritual. La única manera de afrontar los desafíos diarios y mantenernos firmes entre los escenarios que nos plantea la vida es tener una fe avivada, fortalecida en la confianza en aquel que un día dijo: en el mundo tendrás aflicciones, pero tranquilos, yo he vencido al mundo. Y ese es el gran desafío, mantener nuestra fe activada a pesar de los problemas, a pesar de las dificultades, a pesar de la escasez, a pesar de que muchos juzguen nuestra vida, nuestra forma de actuar, pero nuestra fe tiene que mantenernos firme en la roca de nuestra salvación. El apóstol Pablo declara una advertencia y menciona: y se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Primera de Corintios, el capítulo 10, el verso 12. También exclama y revela la clave del mantenerse firme. Y dice el apóstol: digo pues, andad por el Espíritu, y no cumpliréis el deseo de la carne. El andar por el Espíritu es hacer oídos sordos al ofrecimiento del enemigo, quien por medio de los placeres del mundo nos ofrece. Además, alimentando nuestro espíritu de la palabra de Dios, orando y ayunando. De esta forma fortalecemos nuestro espíritu y nuestra alma se vuelve sensible a la voz de Dios para agradar en todo lo que hagamos. Los puntos a continuación son comportamientos que deben ocasionar una alerta y comprender que se está debilitando nuestro espíritu. Y uno de ellos en el que vamos a meditar en esta hora es el orgullo. Así como la humildad es la característica principal del nacido de Dios, el orgullo también es la característica principal de los nacidos de la carne. Entonces, la primera cosa que sucede cuando una persona está débil espiritualmente es que pierde esa humildad. El orgullo empieza a hablar más alto, a sobresalir, y ella no logra ver cuánta ayuda necesita. En lugar de eso, tiene aquella falsa impresión de bienestar y no reconoce siquiera sus propias faltas. En cambio, sus ojos están atentos a los errores de los demás. Es por eso que muchas veces la persona, o cuando nos comportamos de manera orgullosa, ni siquiera reconocemos nuestros errores, ni siquiera vemos nuestras faltas, pero sí estamos viendo las de los demás. Otro punto bastante importante es el egoísmo, pues empezamos a perder la sensibilidad para recibir la necesidad del otro, preocupándonos solo por nuestras propias necesidades, incluso frente a alguien que está sufriendo, y no nos podemos sensibilizar. Si antes teníamos sed de evangelizar, ahora lo evitamos, y es porque somos egoístas y pensamos entonces la salvación es individual, pues que cada quien busque su salvación. Pero es ahí donde el egoísmo cobra una parte fundamental en la debilidad de nuestro espíritu. También hay otro punto muy importante, y es que la fe es indefinida. Nosotros, cuando espiritualmente estamos débiles, nuestra fe es indefinida, fácilmente es inconstante. Pues antes teníamos una fe enfocada en nuestro Salvador, pero ahora un pequeño obstáculo aparece en nuestra vida y parece que nuestra fe empieza a tambalear. Nos hace dudar e incluso nos hace desistir, y nos volvemos en una persona fácilmente influenciable por la filosofía y la hueca sutileza del ser humano. ¿Qué tal si meditamos en este punto en las vírgenes insensatas? Hay una historia la cual relata de aquellas mujeres. De ellas 5 eran sensatas y guardaron su aceite para la venida del novio, pero otras se quedaron dormidas y dijeron: es aceite suficiente para poder estar en aquella boda, poder esperarlo. Pero lo que no sabían ellas era que el novio se tardaría en llegar, y por eso ese aceite que no amontonaron o que no de pronto tuvieron como reserva les hizo falta. Y por eso, hermano y amigo, en esta hora quiero decirle que cuando tenemos una fe puesta en nuestro Señor Jesús, aún las dificultades y las debilidades tienen que esperar, porque estamos esperando la respuesta de nuestro Dios. Por eso debemos tener cada vez más confianza y paciencia esperando la respuesta de nuestro Salvador. Cuando estamos débiles en el espíritu, ya no ayunamos, ya no oramos como antes.
Nuestra oración se vuelve fría, se vuelve mecánica. Y cuando oramos, entonces sentimos que estamos hablando solos. El ayuno se vuelve muy difícil y comenzamos a ayunar cada vez menos. Y cuando ayunamos terminamos rompiendo el ayuno porque ya no podemos permanecer en el espíritu. Y cuando asistimos a una reunión, cuando nos congregamos con nuestros hermanos, en momento de buscar a Dios, no podemos concentrarnos y abrimos los ojos con frecuencia, y esto pasa porque nuestro espíritu se está debilitando. Otro punto bastante importante, y es el quinto, y es el miedo o la duda. Ya dijimos que las personas espiritualmente débiles tenemos una fe indefinida, inconstante, y en un momento creen, pero en otro momento ya su fe no alcanza para creer. Por lo tanto es bombardeada o somos bombardeados fácilmente por la duda y por el miedo. Y los pensamientos negativos empiezan a ganar fuerza en nuestra mente y se vuelve aún más vulnerable nuestra acción para cometer el mal. Y entonces nos volvemos en una víctima potencial del enemigo, de los ataques, de los dardos que lanza el enemigo. Otro punto bastante importante es el desánimo para leer la palabra de Dios. Ya no demostramos un interés por la lectura bíblica. Todas las veces que abrimos la Biblia para leer, el desánimo se apodera de nosotros. Nos sentimos somnolientos y de inmediato abandonamos la lectura. Por eso se vuelve cada día más escasa la lectura de la palabra de Dios. Y es porque no sentimos que ella puede hacer algo en nuestra vida. Pero yo le digo que solamente ahí encontramos salvación y vida eterna. Por eso los débiles en el espíritu entonces empiezan a ver cómo el desánimo empieza a acabar con su vida, empieza a acabar con su pasión de la lectura, y por eso fácilmente olvidan la lectura de la palabra de Dios. Y el último punto que traigo para demostrar cuando un espíritu está débil es que hay malos ojos. Ya no tiene una visión espiritual. Ya se vuelve malicioso nuestro mirar. Empieza a juzgar todo y a todos. No acepta la reprensión y en lugar de eso, cuando se le llama la atención, nos hacemos la víctima y nos sentimos víctimas de la injusticia, y a veces nos llenamos de raíz de amargura porque no soportamos la reprensión de nuestro Dios. Ya no logramos ver el cuidado de Dios en una reprensión, en una exhortación, en un redarguir de nuestra vida, porque pensamos que nos están atacando. Y hoy quiero decirte, hermano y amigo, que si nos sentimos identificados en alguno de estos puntos mencionados anteriormente, es momento de tener un encuentro con Jesús. Es momento de pedir perdón, de pedirle a Él que nos ayude para mantenernos firmes ante las acechanzas del enemigo. Es tiempo de acercarnos a la fuente de agua vida. Es tiempo de acercarnos a la fuente de agua viva. Todo el que quiera y tenga sed, venga a Él y jamás volverá a tener sed. Pero quien se acerca al mundo y sus deseos se sacia por un instante. Su felicidad es pasajera. Pero cuando el falso sentimiento pasa, el vacío aún es más grande. Pero ese vacío solo lo llena Dios. Dice la palabra en Romanos el capítulo 8, el verso 26. Y de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Porque no sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Gracias inmensamente primeramente a Dios por regalarnos esta porción de su palabra, por abrirnos en este momento el entendimiento para no caer en ninguna de ellas, para no caer en el orgullo, para no caer en el egoísmo, para no caer en una fe inconstante, para ayunar más, para no caer en la tentación, para no tener miedo y no tener dudas, sino esperar en nuestro Dios, para no tener desánimos para leer su palabra y para ver todo con buenos ojos, viendo siempre lo bueno, para tener buenos ojos delante de la presencia de Dios y delante de los demás, para poder ver con buenos ojos la exhortación y el redarguir de nuestro Dios. Gracias por compartir con nosotros y meditar juntos en la palabra de Dios. Comparte y sé de bendición para alguien, porque no sabemos el día ni la hora que Cristo vendrá por su iglesia, y para todos hay un lugar en el cielo. Dios te bendiga.